Hoy vamos a ver, una vez más, cómo todos los caminos conducen a Roma. Sí, parece una frase muy hecha, pero es más que un refrán, es una auténtica realidad. En la parte número 71 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a ver, sí, más sobre apostasía omega, claro que sí. Pero también vamos a ver otras informaciones que tienen que dar en conjunción, precisamente, con Roma. Mirad, reseteo, Roma, ecumenismo. ¿Todo esto tiene que ver con reseteo también? Pues sí, tiene que ver. Vamos a empezar y vaya cosas que vamos a ver hoy. Pues como veis en la portada, sí tiene que ver con apostasía omega, tiene que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, evidentemente, pero vamos a mostrar también otras entidades. Ya veis, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia y Taizé también. Es en parte de lo que vamos a tratar hoy, pero vamos a empezar con esto. Esto no es un PowerPoint que hayamos hecho nosotros, he recogido esta información de alguna persona que ya lo había hecho y bueno, y en parte coincide con lo que presenté en otras conferencias anteriores, hace años incluso. Y como ya estaba hecho, pues lo pongo aquí, incluso os pongo el link, el enlace, para que podáis ir y ver el resto de lo que tiene allí. Aquí se nos habla de un personaje adventista de hace unos años que evidentemente los entrados en la denominación en años recientes dudo que sepan nada de él. Estuve tratando sobre esta persona, es Bert B. Beach, y fijaos lo que nos dice, os voy a leer lo que nos pone aquí. Es uno de los líderes prominentes de la Conferencia General Adventista, pero esto es de hace años, ya os digo que ahora ya no. Esta fotografía salió publicada el 8 de noviembre de 2001 en la página 10 de la revista Adventist Review, saludando a Juan Pablo II. Ya lo veis, la salutación en concreto. Bueno, un poco extraña la posición de manos, pero mirad, aquí más. El doctor Beach y el doctor Paulsen saludan a su amigo ecuménico mayor Alan Dixon, oficial ecuménico del Ejército de Salvación. Ya sabéis que Paulsen fue también presidente de la Conferencia General Adventista. Beach fue secretario y presidente del Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias en Europa. Por tanto, el famoso Consejo Ecuménico Mundial, el Concilio de Iglesias, pues ahí estaba él también. El doctor Beach ha trabajado por más de 25 años como célebre representante y director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Asociación General, y es quien dio una medalla de oro al Papa Pablo VI, y esta es la medalla en cuestión. Sí, nos habla de la Iglesia Adventista, sí, del Séptimo Día, y aparece algo, oh, la segunda venida de Jesús, qué bien, viniendo en las nubes. Pero fijaos que por la otra cara, el reverso, aparecen los 10 mandamientos, la ley de Dios, sí, y nos habla de, recuérdate de guardar el sábado, como el día de reposo sagrado. ¿Y cómo puede ser? ¿Van a darle esto a un papa y el papa no sabe esto? ¿Y el papa lo recibe como si nada? ¿Van a evangelizar al papa acaso? Y os hablo, ya veis, de hace años y años. Esto ya fue una noticia que cuando nos enteramos ya nos dejó helados cuando éramos miembros de Iglesia, diciendo qué estaban haciendo con todo esto, qué locura. Pero no es todo, porque no pararon ahí, fueron a más. Mirad también, sigue diciendo más información. Durante la visita de la Comisión de Estudio de las Religiones, la Iglesia ha estado para una Italia. Sus miembros disfrutaron de una audiencia general con el Papa en San Pedro. Posteriormente, 3 miembros de la comisión conversaron rápidamente con el Papa. Desde la izquierda, Pierre Lanares, secretario de la Libertad Religiosa de la División Sur Europea, Roland R. Hegstad, editor de la revista Liberty, y Leif K.R. Tobiasen, de la Universidad de Andrew. El Papa los visitó y en esta foto está presentado el doctor Tobiasen con una medalla de recuerdo.
Y esta foto, bueno, los adventistas de hace años lo recordamos, al menos los que nos informamos de todo esto. El 18 de mayo de 1977, el doctor Berbevich, entonces secretario de la División Norte Europea y África Occidental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto con otros representantes del Concilio Mundial de Iglesias, organismo que promueve el ecumenismo y el falso día de reposo, tuvieron una audiencia con el Papa Pablo VI. Durante la audiencia, el doctor Beach presentó al Papa Pablo VI un medallón de oro, símbolo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una vez más, en fin, incalificable todo esto. Los líderes de la Conferencia General nunca dieron a conocer este hecho al pueblo adventista. ¿Por qué? Solo un pequeño artículo que salió en la revista Review and Herald, escrito por el vicepresidente de ese entonces, W. Duncan Eva, dio la noticia sin darle importancia. El Servicio de Noticias Religiosas, SNR, periódicos de Europa y el Vaticano, dio a conocer esta gran noticia, entre comillas, al mundo. Han pasado ya, dice aquí, más de 35 años y la gran mayoría del pueblo adventista aún no sabe lo que se fraguó a sus espaldas. ¿Por qué? Bueno, pues aquí empiezan a hacerse su planteamiento, que bueno, os lo voy a leer porque no va nada equivocado. Dice, ¿por qué? ¿Qué mensaje están dando los dirigentes ante el mundo y ante el enemigo de Dios, el Papa de Roma? ¿No es el pueblo fiel el que mantiene fielmente la obra para que se predique el mensaje de los 3 ángeles? Ya debería ser los 4. ¿Por qué no se lo consideró ni se lo tomó en cuenta? ¿Confirma esta familiaridad que mantienen los líderes con el papado por tanto tiempo con intercambios de medallones la infiltración jesuita en nuestra amada Iglesia? Pues sí, claro que lo confirma. ¿Cuántas veces no hemos dicho todo eso? Más sobre Beach. Ha recibido mucho reconocimiento y muchos honores, tal como una resolución especial en 1984 de parte del Senado del Estado de Maryland por su contribución a la libertad religiosa y su elección como miembro del famoso Club Cosmos, por su distinción profesional o contribución meritoria al conocimiento humano. Por cierto, Maryland, ya sabéis, la tierra de María, ¿eh? Y es curiosamente donde la sede adventista está ahora. En el mismo año, el Club Rotario Internacional, masonería, lo honró como un socio Paul Harris. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero cuando se habla de socio Paul Harris, ellos tienen también todo un calificativo dependiendo de todos los ingresos que tú consigas para los rotarios, para hacer sus obras de beneficencia, pues ellos te dan más reconocimiento y te premian. Y todo esto se hace como ganando puntos, quedando bien. Ya lo sabéis, cuando la Biblia dice lo que dé tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, pues ahí funciona totalmente al revés. Y además, él, en todo esto, impresionante, ¿no? Masonería. En 1986, la Iglesia Católica de Polonia lo honró con la Orden del Obispo Oruda. En 1998 recibió la Cruz del Caballero de la Orden Meritoria de la República de Polonia y varios otros honores. El Papa Juan Pablo II y el pastor chileno Humberto Arias, quien se desempeñaba en ese momento como director de publicaciones de la Unión Sudeuropea. Ya veis el encuentro que tuvieron también. En la ocasión, el líder religioso tuvo elogiosas palabras de recomendación para la colección de libros Las Bellas Historias de la Biblia. Era una serie, si no recuerdo mal, de 10 tomos, que aún después se volvió a reeditar ya con poniéndolo más al día, para que me entendáis, en ilustraciones y demás, pero las anteriores estaban muy bien, para niños sobre todo. Le fue también en ese negocio con su santidad que en la ciudad de Riverside, en California, los colportores vendieron las bellas historias de la Biblia como pan caliente con la Virgencita Guadalupana. La medallita que veis, pues bien, ahí veis la ilustración. Cabe consignar que esta es la tercera entrevista personal que algún dirigente adventista sostiene con un papa. La vez anterior había sido con Pablo VI y la primera con Pío XII. Ya veis, esto es de hace años, porque ahora esto ha quedado desfasado. Ya hemos visto los encuentros más recientes también con Diop. Aquí veis el Papa Benedicto XVI, el cardenal Walter Kasper, presidente del Concilio Pontificio para promover la unidad cristiana, el doctor Hans Küng, un prolífico especialista católico romano, quien sirvió como experto consejero teológico a los miembros del Concilio Vaticano II, y el doctor Jan Paulsen, presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que ahora ya no lo es, claro.
Todos ellos asistieron al mismo seminario teológico en la Universidad de Tübingen, en Alemania, todos al mismo tiempo durante el final de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70. 3 sirvieron como profesores de teología y 1 fue meramente un estudiante en entrenamiento. 3 fueron los instructores, 1 fue un pupilo alimentado, nos dicen, haciendo referencia a Paulsen. Y aquí tenéis el doctor Jan Paulsen, se graduó realizando su doctorado en Tübingen, en Alemania. Es la universidad número 1 ecuménica en el mundo, interdenominacional, donde se han graduado los grandes alumnos famosos que han sido presidentes del Consejo Mundial de Iglesias. Paulsen ya había conseguido un grado teológico en el Colegio Misionero Emanuel, ahora la Universidad de Andrews. Y bien, aquí un leve repaso de gente de antaño que ya estaban puesta en lo que vemos, apostasía omega, pero ya hemos visto más cosas. Ahora nos vamos a centrar en Taizé. ¿Y quiénes son? Bueno, ya sabéis, es un movimiento católico que se dedica precisamente a trabajar para el ecumenismo, pero de un modo impresionante y entre los jóvenes sumamente especialmente. Invitación de las iglesias de Turín. A finales de 2017, representantes de las distintas iglesias de Turín firmaron una carta invitando al hermano Alois y a la comunidad de Taizé a organizar un encuentro europeo en su ciudad. Aquí está esa carta que destaca la realidad ecuménica de los cristianos en la capital de la región de Piamonte, en Italia, curiosamente la tierra de los valdenses. Y que vale la pena recordar, cuando estuvimos haciendo todo el reportaje sobre los valdenses en el Piamonte, vimos como ellos tenían allí una edificación que era, bueno, como si fuera una iglesia, que era precisamente así, ya lo ponía hasta el nombre, y lo podéis ver en el reportaje que hicimos allí, que era todo de ecumenismo, pero que curiosamente cuando estuvimos hablando con las personas que nos atendieron tan amablemente, pero tan amablemente, cuando dimos alguna pincelada sobre el tema ecuménico, los comentarios que hacían era que maldita la gracia que les hacía a ellos el tema de ecumenismo. Por tanto, aún hay esa semilla puesta en ellos. Otra cosa es que sus dirigentes los hayan querido vender también a Roma. Pero bueno, todo esto ya lo podéis ver en el reportaje sobre los valdenses. Y ya sabéis la profecía sobre los valdenses también, ¿eh? Van a conocer el mensaje del cuarto ángel, lo van a aceptar muchos de ellos y van a ser otra vez un gran portaestandarte en Italia contra el papado. Sí, serán valientes otra vez. Bueno, eso es la profecía y eso es lo que tiene que llegarles, toda la información que dimos en esos reportajes y ojalá sea con urgencia. Y mirad qué decía una parte de esta carta. Querido hermano Alois, encomendamos a un grupo de jóvenes de Turín que participan en el Encuentro Europeo de Basilea. Este mensaje para ti y para los hermanos de tu comunidad. La realidad ecuménica de Turín y la región circundante tiene raíces profundas y es única en Italia. Junto a la Iglesia Católica está la presencia histórica de la Iglesia valdense, a la que se sumaron en épocas posteriores la Iglesia Bautista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras comunidades evangélicas más recientes. Como resultado de las migraciones internacionales, más tarde se hicieron presentes otras comunidades pertenecientes a diferentes iglesias ortodoxas. La Iglesia copta, la Iglesia etíope, la Iglesia griega ortodoxa del Patriarcado de Constantinopla, la Iglesia ortodoxa romana y la Iglesia ortodoxa rusa. Ya veis, ¿quién estaba por aquí en medio ya participando de todo esto? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la verdad es que cuando veis, y lo hemos presentado en conferencias, todo el tema de Taizé, te das cuenta que es un ecumenismo impresionante, pero además con meditaciones y otras cosas que dices, ¿pero esto qué es? Pues allí los adventistas. Y ya veis, esto era a finales de 2017, esto lo repiten cada año, y este año se espera que vuelva a suceder lo mismo y quien también esté por allí, pues sean también los adventistas. Ecumenismo absoluto. Pero dicen que es la forma de juntar a los jóvenes y generar precisamente una nueva generación de personas cristianas en Europa especialmente que estén unidas, da igual su creencia. Una vez más, ecumenismo, pero curiosamente haciendo y participando con una serie de cosas que bíblicamente están muy lejos de ser la verdad.
La carta continuaba y vamos a ver solo la parte final con nuestros saludos fraternos en oración y firman los representantes de las distintas iglesias y por parte de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, en Italia, firmó Francesco Mosca. Pues bien, ahí aparece su firma. Dicho esto, para las personas que queráis más datos, pues aquí tenéis toda la información que mostré en distintas conferencias y podéis verlas en nuestra web delgranengaño.com. Aquí veis las portadas, los diferentes títulos que presenté. Una era las dos apostasías, Alfa y Omega, la otra la apostasía y el mensaje final, y otra Adventistas y la apostasía Omega. Esto son 3 conferencias que vale la pena que las veáis porque vais a ver muchos datos y muchas citas del espíritu de profecía que nos indicaban cómo serían estas apostasías. La primera ya la vivió en los tiempos de Ellen White, pero la segunda es impresionante porque iba a ser aún mucho más potente y así está siendo y aún no se ha consumado del todo. Pero bien, ya os digo, aquí tenéis 3 conferencias que creo que son realmente imperdibles si queréis conocer la verdad de todo este tema, que difícilmente vais a oír a nadie en la Iglesia que os lo diga si sois adventistas. Pero aparte de estas, también hay estas otras. 4 partes presenté bajo el título La sentencia contra la Iglesia militante, que en definitiva es la explicación de la visión de Ezequiel 8 y 9. Y en 4 partes pude mostrar, gracias a Dios, cómo esos textos tienen aplicación precisamente con la Iglesia Adventista del tiempo final, que es la Iglesia militante, pero no es la Iglesia triunfante. De allí saldrán algunos que sí formarán parte de la Iglesia triunfante, gracias a Dios, pero la otra parte se va a quedar fuera. La mayor parte se va a quedar fuera. Y todo esto lo vais a poder comprobar por vosotros mismos. No es mi opinión, es lo que dice el texto bíblico y es lo que dice el espíritu de profecía al respecto. Y cuando veáis todo eso, desde luego, y os pensaréis 2 veces si aún estáis ahí dentro, si estáis haciendo la voluntad de Dios. Porque gran responsabilidad tendréis cuando sepáis todo esto y no lo digáis a vuestros hermanos de iglesia para que también despierten y tomen medidas. Dicho esto, pues nada, mirad, ahora vemos precisamente lo que es el FCEI, que es la Federación de Iglesias Evangélicas en Italia. Y mirad esto, porque ahora nos vamos a adentrar en una organización que no va a dejarnos indiferentes. Comisión de Globalización y Medio Ambiente. La Comisión de Globalización y Medio Ambiente, GLAM, se estableció en febrero de 2001. Nació como evolución de una comisión de medio ambiente anterior, en el año 1998, a raíz de la Segunda Asamblea Ecuménica Europea en Graz, con el objetivo de concienciar a las iglesias de los problemas que la injusticia económica y la destrucción del lugar de la tierra en el mundo y en particular en la fe cristiana. Por tanto, cuando hablamos de reseteo en todo esto y esta apostasía y demás, no es porque sí, es porque ya hace años que se está tratando de la injusticia económica. Y precisamente todo este tipo de reuniones, y vais a ver quiénes participan de ello, también tienen el tema económico, como no, sobre el tapete. Y son los que van a trabajar también para ayudar al reseteo. Todos, no hay duda. Mirad qué nos dice. Y además, ya lo veis, todo conectado con medio ambiente, por supuesto. ¿No suena esto a Laudato Si por todos lados? La Comisión sigue el camino trazado primero por el Consejo Ecuménico de Iglesias y luego por la Alianza Mundial Reformada, ahora Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, y por la Federación Luterana Mundial, quien llamó a las iglesias a tomar conciencia y actuar para contrarrestar el predominio de los intereses económicos de una minoría sobre el derecho a la vida del resto de la creación. ¿No suena de nada todo esto? La Comisión está al servicio de las comunidades y las personas que tienen la intención de abordar estos problemas desde una perspectiva de fe.
El trabajo busca formar una red tanto dentro como fuera de las iglesias, a nivel nacional e internacional. Fijaos, esto lo quiere abarcar todo, no solo a la gente que tiene creencias de alguna denominación. Y mirad los componentes de la comisión. Tenéis a valdenses, por cierto, 3, tenéis a un bautista, tenéis a otro valdense, ya son 4, tenéis a otro bautista, ya son 2, tenéis a otro bautista más abajo, ya son 3, o un metodista y una luterana. Pero, ¿quién tenéis allí en medio? A Francesca Evangelisti, que es adventista. Y sí, es componente de la comisión. Hay una coordinadora que también es valdense. Pues bien, dicho esto, vamos a ver algo más. Sector medioambiental. Y no sé si veis debajo que pone tiempo de creación. ¿Qué es esto? Pues esto va a ser el próximo tema que vamos a tratar precisamente en Preparando el Gobierno Mundial. En respuesta a la invitación de la Segunda Asamblea Ecuménica Europea, GRAS, 1997, la FCEI, dedica cada año en septiembre un tiempo de creación en el que reflexionar sobre un tema relacionado con la protección del medio ambiente. En este sentido, en el sitio web de la FCEI, en nuestra sección, se encuentran disponibles materiales reflexivos y ayudas litúrgicas sobre diversos temas como alimentos y productos modificados genéticamente, movilidad, cambio climático, tiempo, consumo, suelos, biodiversidad, los bosques, el agua, el fuego, luz, la luz también, el trabajo, la celebración del 20 aniversario de la Asamblea de Graz. Pero mirad, luego nos habla sector de justicia económica. Mirad cómo todo va unido. ¿Y qué contiene esto de sector de justicia económica? Mirad lo que pone abajo: trabajo, paz, armas y guerras, deuda. ¿Deuda? ¿No suena de nada? Equo manual y procesus confessionis. Mirad esto. Urgidos por la situación económica y social en la que se encuentra la nuestra, la FCEI consideró importante iniciar una reflexión compartida sobre el tema del trabajo, su dignidad y sostenibilidad. Un grupo organizativo coordinado por GLAM ha creado una caravana por la dignidad y sostenibilidad del trabajo, que en 2015 atravesó Italia de sur a norte y recogió las reflexiones y conectó las historias materiales de muchos ciudadanos de este a su paso. En el archivo de esta sección también encontrará materiales producidos a nivel europeo. ¿Qué os parece? Sector medioambiental, que tiene el tiempo de creación, Ecored comunitaria, Reforma 500, cambio climático, y debajo, sector de justicia económica, con lo que ya hemos visto, incluido deuda. Deuda, reseteo, os suena, ¿no? Bien, pues mirad, colaboraciones, acción de las iglesias por el trabajo y la vida, llamada Grupo de Contacto en Europa para la Acción Social Ecuménica, ECG, Oikotree, Justicia Económica y Ecológica, Red Cristiana Europea para el Medio Ambiente, ECEN. Y mirad qué nos dicen. Establecida en 2010 con una asamblea en Bruselas, es una red apoyada por la Conferencia de Iglesias Europeas, KEC. La acción de las iglesias por el trabajo y la vida, CAL, pretende recoger el legado de la WEN, la Red sobre el Trabajo y la Economía. La ECG, la organización que agrupa las misiones urbanas, rurales e industriales, y cabildeo en las estructuras de la Unión Europea. Las principales áreas de actividad son la inseguridad y los indicadores de bienestar como alternativa al PIB. En 2014 se celebró en Roma la cuarta asamblea titulada Puentes entre la esperanza y la realidad, superando los desequilibrios en Europa. Y mirad abajo, ¿qué hace el FCEI? Comunicación. Nos pone un texto, Santiago 1:19, que dice: todos sean rápidos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. Educación. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte ¿qué significan estas instrucciones, estas leyes y estas prescripciones que el Señor nuestro Dios te ha dado?, le responderás a tu hijo, Deuteronomio 6, 20 y 21. Y yo me pregunto, ¿le responderás a tu hijo que hay que guardar el sábado? Porque esto es un movimiento ecuménico brutal, pero
¿quiénes guardan el sábado? Los valdenses ya se pasaron al domingo hace muchísimos años, por desgracia. Solo quedan los adventistas. Y mantienen este texto, todos los ecuménicos, pisando el sábado. ¿Cómo se entiende esto? Hospitalidad. Amen pues al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10, del 17 al 19. Por tanto, ya vemos temas de migración. Iglesias y sociedad. Busca el bien de la ciudad y ora al Señor por ello, porque tu bien depende del bien de la ciudad. Jeremías 29, 7. Interesante que hablan del bien de la ciudad, pero aquí ellos se quedan solo con este texto y no nos dicen que lo suyo es ir a vivir al campo y dejarse de ciudades, a ser posible, y más en el tiempo final. Pero bien, sigamos. Relaciones con el Estado. Paga al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Por tanto, cuestión de impuestos. Y ecumenismo, que todos sean uno y como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, ellos también puedan estar en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Una vez más, utilizando Juan 17 para un ecumenismo que nada tiene que ver con la verdad de los 10 mandamientos, entre otras cosas, y la sana doctrina. Y así va colando todo. Bueno, pues ya hemos visto esto. ¿Y qué hay en la agenda? Bueno, ya veis, siempre muchas cosas, no paran de hacer cosas. Tenéis eventos distintos, en tiempos distintos, agosto, septiembre, mayo, etcétera, etcétera, muchos meses. Y van tratando de distintas cosas. Por cierto, veis en la fotografía central, en la parte de arriba, Torre Pellice, donde también estuvimos precisamente mostrando toda la historia de los valdenses, que es magnífica. Y desde luego ahora ves cómo la cosa ha cambiado tanto, por desgracia, por parte de sus dirigentes, cuando ellos, los anteriores, por guardar el sábado les costaba la vida. Pero bien, ya sabéis toda la historia al respecto. Buscaron el apoyo humano en vez de divino y terminaron con la reforma y terminaron guardando el domingo en vez del sábado. Curiosamente, cuando estuvimos allí, muchos de ellos ya ni sabían que se había guardado, o que ellos habían guardado el sábado. Es curioso, ¿eh? Pues bien, veis también en la parte del horizontal, la fila de en medio, la de la derecha, que también queda en medio, pone en evidencia. ¿Y de qué va? Pues dossier tiempo para la creación 2020. ¿Y qué es esto? Pues ya lo veremos ahora. Fijaos también, cuando terminan lo que presentan en su web, veis marcado en rojo abajo, os lo he puesto así, cómo hacer la escuela dominical en tiempos de COVID. Qué curioso. ¿Y la escuela sabática? Porque el sábado es el día de reposo, no el domingo, el día guardado, o que debe guardar el pueblo de Dios, por orden divina, por siempre. Y en cambio están participando los adventistas con algo que apoya la escuela dominical en tiempos de COVID. Bueno, impresionante, impresionantemente vergonzoso. Pues bien, mirad, esto es el tiempo de creación 2020 y sobre esto vamos a tratar en las próximas conferencias. Pero vamos a ver aquí en concreto qué es esto. Fijaos que es una noticia de un medio adventista totalmente, ¿eh? Era información del 12 de junio de 2020. Y mirad esto. Globalización y Medio Ambiente de FCEI, lo que hemos estado viendo, esta organización. ¿Y quién escribe? Francesca Evangelisti, sí, la adventista. El 8 de junio, en conjunción con el Día Mundial de los Océanos, establecido por la ONU en 1992, y que por cierto el papado apoya tanto, se publicó la edición de este año del dossier de Tempo del Creato de la Comisión GLAM, Globalización y Medio Ambiente de la Federación de Iglesias Evangélicos en Italia. Como cada año, el dossier contiene ideas y meditaciones homiléticas, liturgias, documentos y reflexiones que se pueden utilizar en el periodo litúrgico denominado Tiempo de la Creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, en el que evangélicos de toda Europa reflexionan sobre temas relacionados con la creación, medio ambiente, ecología, justicia social, etc. Qué curioso que los protestantes, todas estas religiones que aparecen allí, en este grupo,
les dé por hacer exactamente lo mismo que dictaminó el Papa Francisco para hacer del 1 de septiembre al 4 de octubre precisamente el tiempo de creación, o de la creación. Y ellos adoptan lo mismo. Y mira por dónde, la adventista que está en esa comisión apoyándolo de lleno. Caray. La edición 2020 del dossier elaborado por la Comisión GLAM se titula Aguas marinas, fuente de vida, y trata el tema de los océanos y los mares. Antonella Visintin, coordinadora nacional de GLAM, explica en la introducción del dossier la importancia del tema elegido. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, el punto 14 está dedicado a salvaguardar los océanos, mares y recursos marinos. La conservación y explotación sostenible de los océanos, mares y todos los recursos que contienen son importantes para nuestra vida. La reducción de la contaminación marina, así como la gestión sostenible del ecosistema y la protección del medio submarino son objetivos necesarios para salvaguardar nuestra salud. Por tanto, apoyan totalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, que ya vimos que en verdad todo esto surge del Vaticano. Y la ONU lo que hace es implementarlo. Bueno, total, esto que os he puesto, la página en verdad está en italiano, esto lo hemos traducido automáticamente, pero esto es la realidad actual de lo que está pasando también en Italia con la Iglesia Adventista. Ya veis, siguiendo todo el lineamiento del papado y en pleno ecumenismo. Mirad más ahora, también del mismo medio de Noticia Adventista, conozcamos mejor las actividades de GLAM. Y la persona que veis en medio de la fotografía es precisamente la señora de la que venimos hablando ahora. El protestantismo dedicó un episodio a la creación. Francesca Evangelisti también estuvo presente en el estudio. Home Media Italia la entrevistó. En el episodio del protestantismo, transmitido el 1 de octubre en RAI 2, o sea, es la televisión italiana, Francesca Evangelisti, secretaria del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas, por tanto, pinta algo dentro de la Iglesia en Italia, secretaria del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Unión Italiana de Iglesias Adventistas, la conocida como Wicca. Bueno, un poco más sería Ouija ya, porque con la marcha que llevan. Y miembro de la Comisión de Globalización, también estuvo presente en el estudio, Medio Ambiente GLAM de la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia. Comisión de Globalización, es que solo oír esto. El programa se dedicó por completo a salvaguardar la creación. Home Media Italia le hizo a Francesca algunas preguntas para aprender más sobre la Comisión GLAM. Le preguntan, ¿qué es GLAM y por qué participaste en el programa? La respuesta. La Comisión de Globalización y Medio Ambiente nació en 2001, después de la Asamblea Ecuménica Europea en Graz, con el objetivo de sensibilizar a las iglesias evangélicas sobre cuestiones medioambientales y justicia económica. ¿Creéis que no van a apoyar el reseteo de lleno? GLAM trabaja en el contexto nacional italiano, manteniendo también un fuerte vínculo europeo con ECEN, y que son European Christian Environmental Network y CEC, Conferencia de Iglesias Europeas. Asistí al espectáculo como miembro de GLAM. Le preguntan, ¿cuál fue el tema del programa y de su discurso? Y la respuesta. El tema del episodio protestante en el que participé fue el tiempo de la creación. Este es un momento, el mes de septiembre, que cada año todas las iglesias evangélicas de Europa dedican a la reflexión sobre temas relacionados con la salvaguardia de la creación. La Comisión GLAM produce un dossier sobre un tema específico diferente para cada edición anual que se propone a las iglesias en este periodo en particular. El dossier contiene reflexiones teológicas, cantos, documentos y entrevistas a expertos. En definitiva, es un material de gran utilidad para el estudio de un tema relacionado con el medio ambiente. Yo me pregunto, ¿harán también el canto de San Francisco de Asís? Que ya lo veremos, en su momento ya vimos hace tiempo, pues lo volveremos a ver para sacar más detalles. Para 2019 el tema del dossier Tiempo de la Creación fue En el jardín de Dios no hay desperdicio. Desde luego sí que no hay desperdicio. Pero lo que no hay desperdicio también es en toda esta información
que vaya panorama. En concreto, en la retransmisión tratamos el tema de la gestión de residuos y el plástico. Pregunta, ¿qué importancia tiene para una iglesia volverse verde o una ecocomunidad? La respuesta. Como también explico durante la transmisión, en Génesis 2:15, Dios le dice a Adán que trabaje y cuide el jardín. Esto puede interpretarse como un mandamiento obsoleto o como algo aún vigente. La teología cristiana de nuestros días se ha planteado esta pregunta y ha nacido una tendencia ecológica donde el cristianismo se encuentra culpable y totalmente falto del aspecto de la protección de la creación. De ahí el interés por las cuestiones ecológicas y medioambientales dentro de las iglesias cristianas. El proyecto de ecocomunidad es una de muchas respuestas, una comunidad que desempolva el mandamiento divino de proteger la creación y minimizar el impacto en el medio ambiente. Hasta la fecha, las iglesias adventistas de Gaeta y Bolonia se han sumado con entusiasmo al proyecto de ecocomunidad. Y bueno, y vale la pena, ya que estamos en esto, decir que hay lugares en distintas partes del mundo donde los adventistas, especialmente los jóvenes, en sábado se dedican a ir a limpiar lugares de plásticos, latas y todo lo que encuentran. Y lo hacen en sábado. ¿No pueden hacerlo el domingo o cualquier otro día? No, tiene que ser en las horas del sábado. Ah, ¿que es un bien para la humanidad? Señores, el bien para la humanidad se puede hacer también en cualquier otro día, y el sábado es para dedicarlo a Dios y hacer el bien predicando aún más si conviene, pero no hacer esto, que es trabajo. Esto es una gran diferencia, que por desgracia muchos ya no quieren ni siquiera plantearse. Bueno, pues es curioso, aquí no hablan para nada del sábado como protección de la creación, pero el papado sí que lo hace con el domingo, ¿eh? Por tanto, si esto es ecumenismo y los protestantes también observan el domingo, ¿dónde nos va a llevar esto? Y los adventistas puestos por ahí, siguiendo toda la agenda ecuménica de ley dominical y tan anchos. Impresionante. Y todo con el tema del medio ambiente. ¿Quién puede participar en este proyecto GLAM?, le preguntan. Actualmente soy el único miembro adventista de la Comisión GLAM. Las personas interesadas en los temas cubiertos pueden encontrar información en su sitio web, como el archivo del expediente Tempo del Creato. Además, cualquier comunidad adventista puede unirse al proyecto ecocomunitario. Sin duda es un paso excelente a dar a nivel comunitario para cumplir el mandamiento que Dios le da a Adán y a toda la humanidad en Génesis 2:15. Qué interesante. Anda, que predican del sábado para guardarlo y guardando sobre todo con la creación con eso, ¿eh? Ya. Bueno, pues nada, esta es la entrevista y aquí la tenéis, la portavoz adventista Francesca Evangelisti, pero también a la derecha el pastor adventista Gianni Caccamo, el firmante de la Carta Ecuménica, que recordaréis que estuvimos presentando también hace ya un tiempo más, y que en definitiva fue el firmante de una cuestión ecuménica en una iglesia católica donde él también predica junto a muchos otros, y que después, mira por dónde, cuando se montó un escándalo con esto, cuando salió a la luz pública, la iglesia en Italia dijo que ellos se lavaban las manos, que no tenían nada que ver con esto, etcétera, etcétera. ¿Y con esto otro qué? Desde luego, es que son de una poca vergüenza impresionante, impresionante. Y lo peor, los miembros parece ser que ni se inmutan. Pues vaya panorama. Nosotros terminamos hoy aquí todo lo que hemos dedicado al reseteo conectado a apostasía, omega y ecumenismo. Si queréis más información al respecto, ya os he mostrado esas conferencias que podéis encontrar en nuestra web delgranengaño.com. Próximamente vamos a continuar con todo este tema que tiene que ver con la creación, pero también, como no, con el reseteo. Y veremos mucha cosa, mucha, porque iremos poniendo también todo lo que ha ido saliendo, o mucho de lo que ha ido saliendo al respecto. Y la verdad, esto sí que no tiene desperdicio, porque queda muy a las claras que todos los caminos conducen a Roma,
papal. Y por desgracia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no ha emprendido ese camino. Es que ya está de lleno allí con Roma. Vaya desgracia para el pueblo de Dios. Una vez más, salid de Babilonia, pueblo mío. Es el mensaje del cuarto ángel y es lo que debemos proclamar para que despierten los adventistas y los de otras denominaciones, sean protestantes o católicos, y se den cuenta de cómo todo está siendo orquestado por una agenda satánica que nos va a llevar al fin de los días. Pero gracias que nuestro Señor va a intervenir y pondrá punto y final a esta pantomima, por fin. Muchas gracias por todos los que seguís colaborando para que podamos seguir haciendo esto. Desde aquí os digo muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Y recordemos, vale la pena intentar aguantar hasta el final, porque grandes cosas aún nos esperan. Maranata 2031, que el mundo lo conozca ya. Amén.